están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Carolina Valdivia, ella es ex canciller y hoy investigadora del CEP, Centro de Estudios Públicos. Con ella vamos a hablar del intento de golpe en Bolivia, de la relación de Chile con Argentina y de su evaluación de la Cancillería que dirige el canciller Van Claver. Carolina Valdivia, bienvenida a Influyentes. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Además, en unos días en que tenemos muchas noticias internacionales y mucho que conversar contigo en tu calidad de ex canciller y experta, además investigadora del CEP. Carolina, partamos por la noticia de la semana, una de las noticias más importantes, que es este intento de golpe de Estado que ocurrió en Bolivia y que ha dejado muchas preguntas y dudas. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó ahí? Como tú bien dices, todavía faltan elementos. Yo no me figuro la escena completa. Pero si tengo que elegir un punto desde donde poder analizar este intento de golpe, me parece que puede ser, y muy probable que responda, a un episodio más de la guerra fratricida que tienen entre Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, y Evo Morales, que aspira a la presidencia de Bolivia, y además con todo el movimiento al socialismo cuadrado con el expresidente Morales. Entonces, esto puede responder y puede ser un capítulo más de esta trifulca tan intensa que han llevado los últimos meses. Pero ahora efectivamente todavía no sabemos y los elementos son extraños, porque tenemos la noche del martes, el general Zúñiga en la condecoración o celebrando el Día de la Policía Nacional Boliviana con el presidente Arce, haciendo una locución señalando que efectivamente Evo Morales es un peligro para la democracia boliviana. Al día siguiente ingresa a la Plaza Murillo, rompe una de las puertas de la Casa del Pueblo y sale el presidente Arce a enfrentarlo, a encararlo. Claro, a defender la democracia. A defender la democracia. Luego, y eso le da como un manto además al presidente Arce, decir yo soy la autoridad y me hago cargo de esto, que es uno de los bastiones por los cuales Evo ha estado criticándolo fuertemente. Pero luego también tenemos las declaraciones de Zúñiga señalando que él viene a liberar a los presos políticos, que son la expresidenta Yanina Añez y el gobernador de Santa Cruz Camacho, que están ambos detenidos hace mucho tiempo y que podrían ser perfectamente bien los chivos expiatorios perfectos para este caso, decir, bueno, esto fue orquestado por lo que se llama la derecha boliviana. Entonces, todavía falta, y después, bueno, la declaración de Zúñiga señalando que esto fue una petición particular del presidente Arce, lo que le añade además más incertidumbre a esta película. Ahora, es cierto que la política boliviana, ¿no? Cuando uno la mira y la sigue, yo la he seguido, como me tocó trabajar mucho en el caso de Chile con Bolivia, nos tiene acostumbrados muchas veces a estos hechos que son bien inverosímiles, inclusive para los estándares latinoamericanos. Claro, exacto. porque era eso, ¿no? Como dijo el canciller Van Claver, en ver tanques irrumpiendo en casas presidenciales no es algo que no es algo que no lo veíamos hace años, no lo veíamos sí. hace años en la región. Ahora sí es cierto que Bolivia es de los países del mundo que más golpes militares ha tenido. Entonces, claro, evidentemente que esto también preocupa. Pero luego también están las narrativas bolivianas. Recordemos que el año 2019, cuando Evo Morales pierde supuestamente la elección, donde no podía ir por un cuarto mandato por asuntos constitucionales, y hay toda una paralización durante un par de horas del conteo de los votos, y él decide, bueno, las Fuerzas Armadas lo llaman a renunciar, él dice que renuncia, pero luego se arma toda una narrativa distinta de decir esto fue un golpe de Estado. Y Yanina Añez, a quien le correspondía la sucesión constitucional, es considerada una usurpadora del poder. Entonces, la política boliviana hay que ser muy cautos, hay que evitar sacar conclusiones anticipadas. Muchas veces no vamos a tener conocimiento de todos los hechos y particularmente en el caso de Chile, por nuestra sensible relación con Bolivia, tenemos que ser aún más precavidos en cómo reaccionamos ante situaciones como estas. Claro, y la Cancillería reaccionó de una manera defendiendo la democracia, las instituciones, por cierto que es nuestra política de Estado, ¿no? Carolina, el canciller Van Claver ha estado en unos días de mucha crítica política, incluso hubo la idea en ciertos sectores de hacer una acusación constitucional contra él por no haber sacado al embajador Velasco, eso se desactivó, pero sin embargo ha enfrentado días complejos con críticas que en realidad en su año de mandato, un poco más de un año, no había sufrido. ¿Cómo evalúas tú la Cancillería de hoy bajo el mandato del canciller?
A ver, lo primero yo aquí voy a hacer un disclaimer. Yo tengo una cercanía personal con Alberto Van Claveren, nos tocó trabajar mucho juntos. Muchos de los temas que yo aprendí en diplomacia son producto de la escuela que tuve con Alberto Van Claveren. Entonces eso quiero hacer, voy a ser objetiva, pero efectivamente quiero también esto señalarlo. Las críticas que se le hicieron al canciller Van Claveren durante la semana pasada a mí me parecen de una pequeñez completa. Está bien, las declaraciones de Javier Velasco en Madrid en el foro son absolutamente chapuceras, como se dice en lenguaje español, de una persona que no comprende cuál es el rol y que no entiende además cómo funciona la industria de la defensa, que eso es otra cosa también bien especial. Pero de allí a tratar de empañar una gira que fue bastante exitosa desde mi perspectiva y ahí se nota además la mano de Alberto Van Claveren, de hacer un equilibrio entre asuntos como inversiones, asuntos como derechos humanos, llevar la Antártica, preocuparse de las abusiones ilegales y plantear ese punto en Suecia. Me parece que es de una pequeñez muy grande que no tiene absolutamente ningún sentido. Y además también veo que parte de nuestros parlamentarios olvidan que efectivamente el nombramiento de los embajadores es una facultad exclusiva de los presidentes de la Claro, República. y que todos los Y presidentes que todos los tienen su presidentes cuota, ¿no? tienen, y que además todos los presidentes muchas veces han tenido también problemas con ciertos embajadores. Claro, le pasó al expresidente Piñera cuando quiso, por ejemplo, nombrar Absolutamente. a su hermano No, Pablo por en Buenos supuesto, Aires. Claro, eso pasa mucho y le pasó también a la expresidenta Bachelet con unas declaraciones que hizo el embajador en Uruguay en su momento y así suma y sigue. Entonces yo creo que nos tenemos que quedar con que tenemos a una persona que es un gran conocedor de las relaciones exteriores en general, es un gran conocedor de la Cancillería. Y puede ser, por la polarización que estamos viendo hoy en el mundo, que la personalidad de Alberto Van Claveren es una persona mucho más conciliadora, mucho más que busca encontrar los puntos de equilibrio y los puntos de acuerdo antes de entrar a una confrontación o una contradicción. Y eso a veces causa como para personas tal vez que les gustaría ver una voz fuerte y poniendo los puntos, que puede causar o una impresión o una mala impresión o que llevarían la Cancillería de otra manera. claro. Pero me parece que Ahora, es muy un importante hombre lo que muy... dices tú, Carolina, habiendo sido canciller además del gobierno del presidente Piñera, un gobierno de distintos signos, sin embargo, siempre ha sido parte de la idea de que la política exterior es una política de Estado, ¿no? Que es lo que era es un consenso, ¿no? Pero que ahora en estas críticas ha empezado a ver esta idea de sacar pequeños réditos políticos. ¿A qué escenario nos puede llevar eso? O sea, si esto escala y empieza a tratar de sacarse réditos políticos en vez de tener una política de unión de Estado frente a los temas de las relaciones internacionales y se empieza todo esto a politizar y a polarizar, como dices tú. Mira, yo creo que aquí siempre nos tenemos que quedar con un punto esencial. Los gobiernos pasan y los estados quedan. Y cuando tú tienes una política, sobre todo de relación con otros países del mundo, que es constante, donde tú eres predecible como país y eso cambia, el costo para el país puede ser muy alto. ¿Y a qué me refiero? Porque vamos por lo que hablábamos antes de tal vez el primer año de la Cancillería del presidente Gabriel Boric, donde había estas enormes críticas y estas enormes dudas de que Chile no debe ser parte del Tratado Transpacífico, de que tenemos que revisar completamente cuál ha sido nuestra política de comercio exterior, porque eso obedece muchas veces a los designios del imperio y nos ha evitado desarrollarnos en cuestiones más de fondo. O que el acuerdo con la Unión Europea tenemos que revisarlo porque está cooptada nuestra autonomía regulatoria. Eso, por supuesto, que nuestras contrapartes, después de que tú has negociado, por ejemplo, el llamado TPP-11, que viene del P4, Claro, estamos hablando produce del año incertidumbre 2004, y duda, ¿no? incertidumbre, decía, ¿qué está pasando con Chile? ¿Qué está pasando? Y no es que quieran aprovecharse de Chile, que tiene estos recursos y lo vamos a sacar más barato, hay que sacarse esa idea de adentro. Y aquí yo voy a a las enseñanzas que nos dejó el presidente Lagos. La fuerza del comercio es muy poderosa y te abre vías a las otras áreas de la política exterior. Cuando nosotros durante la época de Lagos, que se negoció efectivamente los acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, imagínate, con los tres grandes bloques, el presidente Lagos tuvo la fuerza de decirle que no a Bush por la invasión a Irak fuera de la ONU,
porque también tenía otros balances. Y así, bueno, si se me cae este tratado, yo igual tengo la negociación Claro. con la Unión Europea y tengo la negociación con China. Y además, como yo he alcanzado una relación muy madura con nuestros socios europeos negociando este acuerdo de asociación, yo puedo tomar una postura en común con Francia y con Alemania. Claro. Ya no soy Pero solo Chile. tiene aliados, Tengo no está aliados, dependiendo de una exacto, no relación. dependo de uno. Y para esto, que era tan crítico como una invasión fuera del marco de Naciones Unidas, yo voy a tomar la postura que toma Alemania y que toma Francia. Voy a estar con ellos también. Entonces no soy solo Chile, sino que soy los grandes líderes europeos que también se oponen a esto. Entonces eso hay que mirarlo y hay que evitar que eso se rompa. Y pensar que, como tú bien decías, es verdad, el presidente Boric va a estar hasta marzo del 2026, el canciller Van Claeren esperemos que también, pero después de eso el que venga tiene que tomar esta aposta también. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la relación con Argentina, que fue otro de los focos de crítica al presidente Boric y al canciller en el sentido de no haber golpeado la mesa antes por los famosos paneles solares que ya fueron retirados? Y también el embajador de Argentina dio como una explicación de por qué había dicho esa frase que sonaba provocativa de que iba a ser en el verano. Y el hecho es que ya se retiraron, ¿no? Y el presidente Boric tuvo una actitud muy firme. Hay otras personas que dicen que esto era muy importante, aparte de, por supuesto, porque las fronteras son las que son, ¿no? Porque habría otras intenciones de Argentina y habría que tener otros cuidados que al parecer, según su opinión, la Cancillería no estaría tomando en cuenta. Sí, mira, ese es un punto que a mí me tocó llevar durante la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. El año 2021, Argentina publicó su Política Nacional de Defensa. Y efectivamente en su política nacional de defensa había una frase que era tremendamente provocativa y tremendamente incorrecta, cuando se habla del control conjunto del Estrecho de Magallanes, Que es Chile. que es chileno conforme al Tratado de 1881 y es reafirmado en el Tratado de 1984, más allá de que tenemos que permitir la libre navegación de los barcos de todas las banderas y que va a ser, por supuesto, un estrecho que no es militarizado, sino que va a estar sujeto a la navegación pacífica a perpetuidad. Y esto en Argentina, hay un sector, por supuesto, en Argentina, que como aquí se considera que se perdió la Patagonia en la negociación del 81, hay un sector de Argentina que también considera que se perdió el Estrecho de Magallanes y que es un punto clave. Y es un punto clave, era un punto clave antes de la construcción del Canal de Panamá, pero hoy en día también está tomando mucho más fuerza. ¿Y por qué? Porque por el cambio climático, la sequía que hemos experimentado, el Canal de Panamá está teniendo muchas menos posibilidades de hacer transitar barcos de un lado a otro. Ahora se mejoró un poco por las lluvias del hemisferio norte, pero sí lo que se ha observado es que el tránsito por el estrecho está aumentando. ¿Te das cuenta? Entonces vuelve a ser un punto geopolítico de gran relevancia. Entonces cuando Argentina dice, bueno, yo quiero obtener este control conjunto del estrecho de Magallanes, cuando está bajo soberanía chilena, tú dices, oye, a ver, cuidado con esto. ¿Te das cuenta? Entonces, y aquí hay ciertas, obviamente, particularidades o ciertas personalidades en Chile que dicen, bueno, es que esto se une, te das cuenta, tú vas a poner un control militar, no en la boca del estrecho, pero en lo más cercano que se pueda desde el lado argentino, y eso el día de mañana te puede llevar a que, oye, viene un barco de nacionalidad, qué sé yo, vamos a ponerle británica, con los cuales tienen una gran disputa Argentina, y vamos a ponerle controles o vamos a hacer algún tipo de punto político. Y eso yo creo que sí hay que mirarlo con detenimiento y con detención. Eso aparte de los paneles solares, digamos. Aparte, Claro. por supuesto. O sea, por el tema de supuesto. paneles quedó cerrado. Quedó cerrado y coincido contigo. O sea, al final es un tema que se puede manejar, pero las declaraciones del embajador Fori, por supuesto, que también causan una sensación de decir, a ver, Claro. no, Que quedó, sí, claro, se contrarrestó con exacto, lo que se dijo él. contrarrestó. Y no debería esto tampoco haber alcanzado al nivel del presidente, ¿te das cuenta? En mi perspectiva. Debía haberle contestado el canciller. Debería haberse tratado primero a niveles de los cuadros técnicos de la Cancillería. Y luego, si no, hay que elevarlo a los niveles, qué sé yo, primero vicecanciller, luego cancilleres y no entrar el presidente. Yo soy particularmente muy cuidadosa de cuándo los presidentes tienen que salir a plantear puntos en materia de política exterior, porque no hay que exponerlo, no porque haya que cuidarlo y que no digan nada,
Pero, por ejemplo, cuando tú te enfrentas, cuando tienes a un presidente Boric que se enfrenta directamente con un personaje como Nicolás Maduro, eso va a ser solamente pérdida para el presidente Boric. Claro. Entonces, creo que hay que tener ahí muchos matices. Claro, y tiene muchas repercusiones además que el presidente sea el que se enfrente a Exacto, porque alguien, es la, ¿no? es la- es la línea más alta. Te das Claro. cuenta, ya no tienes más. Sí. Carolina, tú escribiste una columna esta semana muy interesante en que hiciste ver cómo está aumentando el gasto militar en el mundo, ¿no? Sabemos un mundo en que estamos ahora en guerra, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, pero además cómo países que tienen una tradición pacifista, por ejemplo Japón, digamos, de muchas décadas y décadas, están aumentando su gasto militar a cifras que son realmente exorbitantes. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo debiéramos pensar Chile, un país chico, al final del mundo, pero con muchas conexiones, un país abierto al mundo? eh, ¿Cómo tendría que ser nuestra política exterior pensando en este mundo que está muy incierto y muy armado y con unas prioridades que tienen que ver con la mantención de sus fronteras, la mantención de la paz dentro de sus territorios? Bueno, ese yo creo que es el gran punto que nos toca debatir ahora. Efectivamente, yo creo que hay dos puntos políticos que son los claves en el rearme, porque Estados Unidos, China, sabemos que tienen una tendencia de aumento de gasto militar enorme. La guerra en Ucrania también ha significado un gran aumento del gasto militar de Rusia. Pero cuando países que fueron los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial y que parte de los acuerdos para establecer el nuevo orden mundial fuera que ellos estuvieran muy contenidos en materia de defensa, y que es el caso particularmente de Japón y de Alemania, cambian su postura y sus sociedades además los avalan, que eso es otro punto, y que están dispuestos a gastar un 2% del PIB anual de la tercera y cuarta economía del mundo para rearmarse, tú dices, bueno, aquí está pasando algo que es importante. Y eso tiene que ver obviamente con la situación de Rusia, tiene que ver con lo que no sabemos si Estados Unidos va a mantener sus alianzas defensivas si es que es electo Donald Trump. Y eso entonces, como bien dicen los japoneses, nosotros miramos el futuro venerando el pasado. ¿Qué tiene que hacer un país como Chile? Esta es una postura muy personal. Yo pienso que nosotros tenemos que, obviamente estamos insertos en este continente, que aún sigue siendo un continente de paz, más allá de los conflictos internos de cada uno de los países y de la violencia. Las guerras interestatales son escasas, han sido escasas. La última fue en los años 90, este conflicto entre Ecuador y Perú y Perú en la frontera. Por nuestra amplísima fachada hacia el Océano Pacífico, mi mirada es que nosotros también tenemos que buscar una profundización de nuestros lazos políticos con los países del sudeste de Asia. Hemos tenido una política comercial que ha sido muy intensa, que ha sido muy exitosa con China, con el APEC, etcétera, pero no hemos conversado, no nos hemos sentado a conversar con el ASEAN, con Indonesia, con la India, de o con Australia o con Nueva Zelanda, más allá de que puedan ser proveedores en algunos de nuestros insumos militares y de armada, de cómo vamos a actuar frente a un eventual conflicto, más aún un eventual conflicto en el cual Chile no podría ser gran cosa, te das cuenta, por nuestro tamaño, por nuestras capacidades, por nuestras lejanías. Pero sí tenemos que asegurarnos, porque siempre las guerras además tienen impactos en la economía. Por Lo supuesto, primero, Ucrania, de hecho, que la exacto. inflación, el precio de los alimentos, Así en es, del fin. petróleo, etcétera. Y tenemos que pensar que nuestras grandes exportaciones, hoy en día el 40% de nuestras exportaciones van hacia China y pasan por una ruta que hoy en día, o que podría estar totalmente constreñida, que es básicamente el estrecho de Malaca. Y eso hay que mirarlo. Y luego también hay que tener muy en cuenta, porque nosotros con esta amplísima fachada del marítimo al Océano Pacífico, y con nuestra vinculación y nuestros conocimientos y nuestra participación desde el día número 1 en asuntos de derecho internacional del mar, tenemos que tener una posición similar a estos países. Lo estamos viendo con lo que pasa en el Mar del Sur de China, que va a ser muy paradigmático y va a marcar un punto sobre cómo es lo que va a pasar o que podría pasar en el futuro con las normas con las cuales nosotros hemos regido y nos hemos asentado relativas con el derecho internacional del mar. Sí, Y eso hay que buscarlo allí, no claro. hay que buscarlo aquí. Carolina, ¿y qué piensas tú que debiera ser la política de Chile respecto de Venezuela? Y te lo pregunto porque, claro, tú decías, hay que dosificar muy bien la participación del presidente de la República contestando, pero ya o sea, tenemos muchos problemas con Venezuela, el tema de los migrantes, pero además tenemos provocaciones desde el régimen de Maduro permanentes hacia el presidente de la República con todo tipo de epítetos y descalificaciones e insolencia.
¿Qué crees tú que debiera hacer Chile? Si fueras tú canciller ahora, ¿qué estarías recomendando hacer al presidente Boric? Yo creo que aquí los que fueron, obviamente no somos, no tenemos la misma envergadura, pero hay que mirar lo que hizo tanto el presidente George Bush, hijo, lo que hizo el presidente Obama, lo que hace inclusive el presidente Biden. Lo que diga o deje de decir Nicolás Maduro les resbala, ¿ya? O sea, simple y llanamente les resbala. Esto no quiere decir que no tengan cuadros y que no tengan funcionarios trabajando en detalle con lo que pasa en Venezuela, proponiendo sanciones, proponiendo cursos de acción, proponiendo negociaciones, estableciendo qué intercambios se pueden hacer. Entonces creo que eso es lo primero, porque si tú, si pones directamente al presidente Boric a responderle cada vez que Nicolás Maduro haga algún tipo de cuestionamiento, es simplemente para alimentar a lo que bien dijo, creo que fue Jorge Rodríguez del gabinete de Maduro, alimentar a la mediática internacional. Claro. Y no logramos absolutamente nada. Tú tienes que tener gente trabajando y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer para la negociación o cómo lo vamos a hacer para que nos den los permisos de sobrevuelo para poder hacer los vuelos de De retorno de migrantes, claro. expulsados, ya ni siquiera son inmigrantes, son de expulsados? ¿Cómo vamos a hacer para tener un control de las personas que ingresan a Chile? Porque en Venezuela efectivamente no hay datos. A mí me tocó en su momento ver estos asuntos y no habían datos, no habían posibilidad de imprimir pasaporte porque no había papel. ¿Te das cuenta? Los niveles de falsificaciones en los documentos supuestamente públicos es de un nivel escalofriante. Entonces ahí sí tienes que tener personas que digan, bueno, sentémonos y Claro. conversemos y vamos viendo cómo Ahora, también negociamos. lo que se ha dicho muchas veces es que Chile debiera rebajar su representación parlamentaria y traer de vuelta al embajador Gasmuri y dejar un encargado de negocio. ¿Te hace sentido a ti? Porque también de otro lado dicen, bueno, mejor es tener un diplomático experimentado como Gasmuri tratando de hacer todo este trabajo, ¿no? Que requiere tener vínculos que permitan destrabar ciertas cosas. Mira, lo que pasa es que, a ver, el embajador se rebajó a nivel de encargado de negocios hacia finales del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando las negociaciones en República Dominicana ya demostraron que no iban hacia ningún lado. Entonces, como una señal política, la presidenta junto con el canciller Muñoz dijeron, bueno, vamos a rebajar a este nivel. Eso se decidió mantener durante todo el gobierno del presidente Piñera, en conjunto con muchos de los países de las Américas, Canadá incluido, lo que se llamaba el Grupo de Lima, como una señal también de presión política. Se mantuvo también durante el primer año del gobierno del presidente Boric y se vuelve a restablecer, pero yo no veo ni que haya mejoría en el nivel de la conversación política. No veo que haya avances en los temas que a nosotros nos Claro. afectan. O cooperación en el caso de Ronald Ojeda, por Exacto, ejemplo. no hay nada. O sea, hemos visto las declaraciones de Tarek William Saab, que son muy provocadoras. Hemos visto esta llegada de los fiscales venezolanos sin ningún tipo de aviso a pedir información, que es absolutamente insólito. Entonces, no veo que haya allí un avance, no lo logro ver como público. Yo no sé lo que puede estar pasando internamente. Y lo que sí pasa es que ahora el 28 de julio supuestamente hay elecciones que desde ya no podemos calificar que sean elecciones limpias, justas, libres y transparentes porque han anulado a todos los más importantes candidatos de la Opositores, oposición. como María O sea, Corina Machado, etcétera. exacto, Sí. es un nombramiento. Entonces, ahí el gobierno sí va a tener que tomar una decisión de señal política, de decir, a ver, hemos avanzado, nuestra voluntad ha sido avanzar con ustedes, darle un respaldo, conocer el proceso político interno venezolano, pero resulta que estamos absolutamente en nada. Y ahí vamos a tener, o va a tener el gobierno que tomar una decisión de qué hace con el embajador Gasmuri. Y en mi visión, mantenerlo frente a unas elecciones que son completamente fraudulentas no se sostienen en la línea de una política exterior que respalda la democracia y los derechos humanos en la región sobre todo. O sea, para respetar, digamos, el principio, habría que sacar al embajador Gasmuri. Ahora, ¿cómo lo ha hecho él? Carolina, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo evaluarías tú lo que ha hecho el embajador Gasmuri hasta ahora? No tengo gran información, pero lo que veo es que los avances hay muchas fricciones. Hay muchas fricciones. Ahora, a lo mejor está trabajando directamente en Caracas, no tengo esa información. Entonces, no me gusta hablar especulando. Pero veo que efectivamente los vuelos de los migrantes no se logran concretar. Veo que la migración de los expulsados siguen llegando, personas que bueno, pasa por otras vías, pasa por nuestra relación con Bolivia, etcétera. Hay muchos más elementos. Y veo que, como tú bien señalabas, la insolencia y la provocación de las autoridades bolivianas, o sea, perdón, Venezolana. venezolanas, no dan cuenta
de que ellos hayan asumido y hayan acogido esta señal del presidente Boric de elevar nuestra representación diplomática. Ya, o sea, no ha habido No, reciprocidad en ese no, trato. para nada, no, Sí. no, no lo veo, no lo veo. Entonces digo, bueno, ¿para qué? ¿Te Sí. das cuenta? Carolina Valdivia, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula, por la invitación. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes y le cuento que nuestro siguiente invitado es Óscar Landerreche, economista y académico de la FED. Con él vamos a conversar del alza de las cuentas de luz, de su evaluación del equipo económico actual y de las encrucijadas que enfrenta tanto la derecha como el oficialismo. Ya volvemos. Óscar Landerreche, muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación y gracias por tolerarme la vez pasada que me invitaste y me quedé sin voz. No, Así que pero eso se te dejé entiende. botada. Así que muchas gracias porque ya recuperaste la voz y pudiste venir a nuestro programa. Vamos a partir por una de las noticias de la semana económicas más importantes y también política, que es que finalmente se sinceró y se descongelará a partir del 1 de julio el precio de las cuentas de luz, lo cual ha causado toda una batahola política porque estamos en elecciones y porque hay personas a las cuales les va a subir bastante, 38%, en fin, y sería el grupo más vulnerable, el que hasta ahora estaría recibiendo ese subsidio, al que además hay que postular. ¿Cómo ves tú lo que ha pasado y las presiones que hay hacia el ministro Marcel y hacia el gobierno en este sentido? Bueno, no hay cuenta que no se pague. Esa es la realidad. O sea, para recordarle a la gente lo que ocurrió acá es que, digamos, en el contexto del estallido social, el mes siguiente, en octubre, me parece, de 2019, se pasó una ley que se conoce como la ley PEC 1, PEC, porque es precio estabilizado a consumidores o algo así. PEC 1, que básicamente lo que hizo fue congelar aumentos que se veía que venían, más o menos un aumento de 9,5%, algo así, venía, congelarlo porque, claro, la clase política pensó que si le sumabas un alza significativa a las cuentas de la luz a los 30 pesos y las Exactamente, alzas, era como echarle benzina digamos, al fuego. Pero la manera en que se hizo esto fue de la siguiente. Se le dijo a las empresas, se congela el alza a la que ellas tienen derecho, ¿ah? Porque estas son empresas privadas, digamos, que invirtieron capital en esto, a cambio de que a futuro ustedes van a poder subir más las cuentas de lo que corresponde y recuperar lo perdido. En la práctica lo que se hizo fue que se obligó a las empresas a darnos a todos nosotros un préstamo. Y el préstamo, el monto del préstamo se contabilizó en una cuenta, en un fondo, ¿ya? Ahora, ni a ti ni a mí nos preguntaron si queríamos recibir ese préstamo. Nadie ha dicho cuál es la tasa de interés efectiva de ese préstamo, que es una pregunta, ¿ah? Sino que simplemente se hizo. Después, el año 2022, en agosto, o sea... Se mantuvo el congelamiento. Es que tiene un poquito más de merquén que eso. Tiene un poquito más de merquén porque esto fue en agosto, un mes antes del plebiscito. Se dijo, este es un momento oportuno para que no suban las cuentas. Entonces, de nuevo, está bien. Yo puedo entender... El primer plebiscito, 4S, claro. El 4S. O sea, yo puedo entender en el contexto del estallido social y la situación de pánico en que estaban los políticos en ese momento, que uno ya, bien, hay que, así, todas las formas de lucha, como se decía antes. Tenemos que estabilizar el país. Pero ya lo de agosto del 2022 yo encuentro que es una decisión, digamos, eminentemente política. Entonces ahí se profundizó, esto se extendió, y lo que ocurre es que ahora tenemos una deuda, todos nosotros, con las empresas eléctricas, una deuda que ninguno de nosotros decidió, sino que la decidió el sistema político, por 6.000 millones de dólares, ¿ya? Mucha plata, ¿ya? Algo así como 2 puntos del PIB, ¿ya? Un 10% del presupuesto público, lo debemos. Y eso hay que devolvérselo a las empresas, porque si tú no cumples eso, lo que va a ocurrir, primero te van a demandar. Segundo, internacionalmente. Segundo, bueno, van a dejar de invertir y eso va a tener consecuencias a futuro. Entonces, y además que es algo que tarde o temprano va a haber que pagar. Claro, o claro. sea, Entonces a mí no me gusta, hay hartas cosas que no me gustan de esto. Puedo entender la medida estabilizadora, pero primero no me gusta que se haya hecho sin explicarle a la gente lo que estaba ocurriendo. Lo que tendríamos que haber hecho es decirle a la gente, lo que estamos haciendo es obligar a las empresas a darle un préstamo a usted que usted va a tener que pagar. Porque no es justo que a la gente se le haga creer que se les congelaron las cuentas sin costo. Y después se les diga, oye, ¿sabes qué? Adivina qué, había un costo.
Me parece una Claro, y mala el costo es forma. que vas a pagar más después. Me parece una mala forma de comunicar políticas públicas y lo lamento, pero eso es culpa de los ministros de los dos gobiernos que no lo hicieron en forma transparente con el público. Ahora el ministro Pardo ahora hizo lo que tenía que hacer. Bueno, ahora, pero había que haberlo hecho antes, porque no podéis decirle la mala noticia, por si acaso, me debís plata. ¿Cómo que me debo plata? Nunca me dijiste. No. Entonces, eso no estuvo bien. Y lo segundo que a mí me parece impresentable es que parlamentarios que aprobaron esto por unanimidad ahora se hagan los gringos. Claro, y digan que no entendieron bien lo que estaban legislando. O sea, eso, primero, no es creíble. Segundo, si no entendieron, entonces no deberían ser parlamentarios. Pues. O sea, ¿qué demonios están haciendo? Entonces, a mí me parece que hay hartas capas de impresentabilidad en esto. Esta idea de que yo puedo generar un beneficio social para la gente, o sea, congelar las cuentas de luz, haciéndolos a ellos mismos pagar sin decirles. Eso me parece que está emparentado, por si acaso, con los retiros. Es la misma práctica. Es hacerse el mesías de la gente con la propia plata de la gente. A mí no me gusta esa manera de hacer Claro, política. y con la consecuencia de que la gente la va a pagar porque o no tiene fondo de pensiones o bajaron Exactamente, completamente lo que tenían exactamente. ahorrado. Esa práctica no me gusta. No me parece, digamos, que no se sea transparente con lo que con lo que se está implementando. Y la idea de los parlamentarios de que pueden hacerse los lesos con lo que ellos mismos hicieron, me parece completamente impresentable. Entonces, en fin, estas son parte creo que es digamos, tema de las tarifas eléctricas, es otro más de los costos que tenemos que asumir como país por, en el fondo, el carnaval, un poquito de locura y de irracionalidad en que hemos estado en los últimos años. Ahora, ¿cómo es tu evaluación de la gestión económica de este gobierno, del ministro Marcel, del ministro Grau? Hay reformas que están en camino, la permisología, por ejemplo, una que es importante, y ha habido un cierto manejo con responsabilidad fiscal, eso es reconocido. Pero entre las luces y las sombras, Sí. ¿cómo lo evaluarías tú? Yo diría que en este momento estamos en un escenario en el cual los pronósticos para el crecimiento económico de los últimos 2 años del gobierno son bastante mejores que los anteriores. De hecho, yo estoy entre los economistas en los que he estado más optimista respecto a este año. A principio de este año, mis colegas pensaban que el crecimiento del año estaba más cerca de 2%, yo estaba más cerca de 3%. Y he estado en esa. Y lo que uno tiene que decir es que hay varios motores de esa reaceleración que son una mezcla. Una parte, que es importante reconocerla, es la situación internacional. La situación internacional para Chile ha mejorado. Ha mejorado los pronósticos del precio del cobre, ahora tuvo una bajadita, pero igual a un nivel súper alto, está bien el litio, hay una buena situación de la economía norteamericana, que es un mercado importante para nuestra agricultura. Los chinos también han logrado sobrellevar ciertas turbulencias financieras que ellos tuvieron con un problema que tenían en el sector inmobiliario. Europa, que lleva bastante tiempo creciendo muy poco, pero ahora está creciendo un poquito más que casi nada. Entonces eso también es bueno para algunos de nuestros productos. Entonces hay un buen escenario internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, probablemente va a bajar las tasas a una velocidad mayor de la que pensábamos hace unos meses atrás. Eso alivia espacio para que el Banco Central de Chile también baje las tasas. Un buen escenario internacional. Entonces eso tira para arriba los pronósticos de la economía. Hay la segunda mitad de esto, por así decirlo, yo diría que la mitad de lo que nos está pasando es externo. La segunda mitad es interno y yo diría que eso se divide en dos partes. Una parte es que hay dos instituciones que hicieron bien la pega de estabilizar la economía. Uno es el Banco Central y el otro es el Ministerio de Hacienda. Yo creo que esas dos instituciones hicieron bien la pega de estabilizar la economía. El Ministerio de Hacienda estabilizó las cuentas fiscales, ahora va a volver a déficit, pero está bien. Pero hay un manejo razonable, el Banco Central logró manejar el tema de la inflación. Yo diría que hubo un manejo, si tú crees, un manejo ortodoxo, un manejo, por así decirlo, de economista, así a la antigua, de estabilizar la economía y ponerla de vuelta en una situación razonable. Eso también es un componente, pero hay otro componente que es importante en lo que está ocurriendo con las expectativas, que es que básicamente desde el punto de vista del sector empresarial y desde el punto de vista de los inversionistas internacionales a los que les importa Chile, el hecho de que hayan fracasado los dos procesos constituyentes y de que haya fracasado la primera reforma tributaria del ministro Marcel, es visto como algo bueno. Eso es la verdad. Eso le puede molestar a la gente, pero es completamente real y se observa cuando tú observas las cifras de inversión. Porque lo que tú ves en las cifras de inversión es que la inversión de corto plazo, la formación bruta de capital fijo, las inversiones que retornan en 1 o 2 años, están a la baja todavía, porque todavía estamos en este gobierno. En cambio, la inversión extranjera directa,
que usualmente es inversión de largo plazo, está apostando al siguiente gobierno. Y está aumentando. Y está aumentando. Entonces, es como bien evidente que hay un componente importante de la recuperación económica que tiene que ver con el fracaso, por así decirlo, de la agenda del gobierno. Entonces, la paradoja que le está pasando a este gobierno es que está capitalizando y va a terminar capitalizando, creo yo, va a subir la popularidad del presidente, de los ministros, va a capitalizar su propio fracaso. Esa es la paradoja que está ocurriendo. Una parte, porque están estos Sí. otros elementos. Ahora es muy interesante, Óscar, porque bueno, tú eres militante socialista, así que parte del socialismo democrático. Es que también está la idea de que es un fracaso el gobierno y tuvo que abandonar sus ideas después del plebiscito, y porque gobierna en minoría, evidentemente, pero también está la teoría de la evolución o el cambio, en particular del presidente Boric, como líder del Frente Amplio y de todos los partidos del Frente Amplio, y que va a ser un solo partido ahora, hacia una postura mucho más socialdemócrata. Eso es algo que también muchos otros expertos ven y reconocen como algo genuino. Para otros es una voltereta y es algo táctico y volverá a sus posturas más maximalistas o radicales como las que tenía en su programa de gobierno original. ¿Cómo lo estás viendo tú? O sea, porque desde el punto de vista de quienes están tomando decisiones importantes hoy día, el socialismo democrático tiene un rol muy fundamental que no lo tuvo cuando partió el gobierno y que uno también podría pensar que, claro, después del plebiscito era lo que correspondía, pero también un presidente que se hubiera parapetado en sus convicciones, al estilo de Petro, por ejemplo, el presidente colombiano, podría haberse seguido radicalizando y no haber hecho este tipo de políticas mucho más centristas. La verdad que yo no tengo idea sobre cuáles son las convicciones internas de, sobre todo personas que no conozco muy cercanamente, así que no puedo tener un juicio sobre eso. Pero sí, por entrenamiento, debido a que soy un profesor universitario, uno se entrena y trata de entrenar a los estudiantes y a los tesistas en la siguiente disciplina, que es que uno trata de ser crítico con lo que uno quiere creer que es cierto. Y yo he visto a demasiado comentarista sobre este gobierno repitiendo algo que en el fondo quieren creer. Quieren creer que ha habido un cambio de convicción en los principales líderes de esta generación política. Lo quieren creer, ¿no? Y hay alguna gente del socialismo democrático que de verdad quiere que eso sea cierto, ¿no? De su partido, de hecho. Claro, por supuesto. Y lo que me ocurre a mí es que yo trato de entrenarme en la disciplina de ser crítico respecto a lo que quiero creer, porque muchas veces la realidad no te complace, ¿no? A veces la realidad te dice, eso que tú quieres creer, ¿sabéis qué? Es mentira. Y a mí lo que me pasa es que yo cuando he escuchado a un grupo de personas decir algo por 15 años y después dicen otra cosa por 15 meses, y eso que están diciendo les conviene decirlo, un mínimo de rigor científico me obliga a decir, ¿puede ser que hayan cambiado? Puede que no. Y claro, está el factor, como ha dicho mucho el presidente Boric, de usar el sillón de O'Higgins, ¿no? Que también evidentemente cambia a cualquier persona el entender cómo es gobernar, Sí, ¿no? yo no creo en nada de eso. Sí. Yo no creo en estos elementos como medio farandulescos, como frívolos. Yo creo en las convicciones internas profundas que se fundamentan en el estudio de los problemas, en la gestión, en enfrentar la realidad de los problemas públicos y sociales que tenemos en Chile. Esto de que es una cosa simbólica, no creo nada de eso. Yo creo que eso es como para serie de Netflix, Oscar, ¿y no tú para el le gobierno. crees al presidente cuando habla en la cuenta pública, cuando dice cuál es su horizonte o cuando, por ejemplo, al respecto de las cuentas de luz, está diciendo, bueno, es lo que tengo que hacer, es lo que debo hacer, aunque no es lo que conviene políticamente antes de una elección, evidentemente? Yo celebro que haga las cosas correctas. Yo celebro que haga las cosas correctas y que nos hayamos movido hacia una cosa más razonable. Em, pero si tú me preguntas, la pregunta original tuya era Sí. sobre convicción de lo que yo creo, no sé. Yo tengo que verlo. Yo creo que mucha gente lo ha dicho. ¿Cuándo se va a aprobar si es que ha habido un cambio de convicción cuando sea en oposición a un gobierno de derecha? Y, digamos, esperemos que no traten de derrocarlo. Claro. ¿Mm? Ahora, ¿cómo está el socialismo democrático en este gobierno? Porque para algunos están pagando muchos costos, están en las posiciones más complejas, ¿no? Tratando de sacar adelante políticas públicas que son de largo plazo, la ministra Toá, políticas de seguridad que no son como apretar un botón, en fin, el ministro Marcel, Monsalve, bueno, todos los que sabemos, y que están entonces teniendo este papel muy relevante, pero a la vez pagando muchos costos porque son ministerios complejos.
O sea, yo creo que hay costos de corto plazo, efectivamente, porque estáis participando en un gobierno que su agenda se cayó, que en fin, que tiene muchos problemas. Hay costos personales para las personas específicas involucradas ahí, porque tienen que en el fondo eh, tener peleas con sus aliados, como hemos visto en los últimos días, todo este cuento. Pero yo creo que en el largo plazo no tiene esos costos, porque una de las gracias que tiene el Partido Socialista, el partido en el cual yo milito casi desde que, bueno, no desde que nací porque estaba en el exilio, pero desde que volví a Chile, pero pertenezco al Partido Socialista de esa manera, es un partido que tiene casi 90 años de historia, ¿ya? Este es un partido que ha visto las de Kiko y Caco en la historia de Chile. Ha participado de muchos gobiernos y de muchas cosas muy terribles que han pasado. Entonces es un partido que tiene un sentido de la historia de Chile, es parte de la historia republicana, de nuestra cultura republicana. Em, yo te hago la siguiente pregunta, es ¿cómo estaría este país si el socialismo no estuviera en el gobierno? Imagínate, ¿en qué estaríamos? Entonces, yo creo que los compañeros del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de ese mundo, que están participando del gobierno, hay algunos que los conozco demasiado bien como para no saber lo que verdaderamente piensan. ¿Y qué es lo que piensan? Yo creo que son muy críticos de algunas actitudes de la generación gobernante, pero están cumpliendo un rol que se justifica en torno a las necesidades de nuestro país, las necesidades, como lo vemos los socialistas, de la clase trabajadora, de las personas más pobres. Entonces están disponibles para hacer esos sacrificios, aunque sean personales, sabiendo que a futuro, con la mirada más larga, se va a reconocer el rol que ha tenido el Partido Socialista en particular, primero en la época de la concertación, después la nueva mayoría, después en esto. O sea, hay un rol ahí que ha jugado el partido que está dispuesto a asumir costos bien importantes en algunos momentos por el bien del país. ¿Y cuánto va a influir esto, todo esto que has descrito, en la elección que viene ahora? Digo, en la elección No, presidencial que viene. no. Porque las encuestas no muestran que haya liderazgos marcando mucho, salvo la expresidenta Bachelet, que es la que más marca. Pero ¿dónde están los liderazgos que podrían ser las candidaturas No, futuras que del socialismo yo creo que democrático? cuando yo te digo la mirada larga es más que eso, pues yo siento que es bien inevitable que va a haber un costo bien importante en el corto plazo para la centroizquierda y la izquierda. Es muy probable que no les vaya muy bien. Vamos a ver cuán terrible o no tan terrible es, pero lo veo muy difícil. Porque al final del día también el votante es alguien que reacciona un poco frente a lo que está sintiendo en el corto plazo. Entonces eso es bien inevitable y los últimos años han sido años bien caóticos, ¿no? Entonces al final del día la gente ha sentido el caos, ha sentido los problemas económicos, ha sentido los problemas con la seguridad pública y aunque sea medio injusto, porque no siempre el problema es causado por quien está gobernando, a veces viene de antes, ¿no? Igual le echa la culpa. Entonces, eso es medio inevitable, así que yo creo que el costo político de corto plazo es muy probable que sea sustantivo. Yo entiendo que lo tienen completamente asumido. ¿Y quién debiera, a tu juicio, quién debiera ser las personas que fueran candidaturas que a lo mejor, aunque no ganen o tengan mucha probabilidad, que a todo esto tampoco sabemos qué puede pasar, porque 2 años Sí. antes, en el proceso pasado, nadie hubiera dicho que Gabriel Boric iba a ser el presidente, de manera de tener un proyecto con el cual, aunque se pierda, es un proyecto que tiene ideas claras y una propuesta clara? Bueno, yo estoy en esa posición. Yo creo que el socialismo debiera tener una candidatura, digamos, potente, digamos, que trate de ganar. ¿Del No, gabinete debiera salir? no, mira, yo prefiero No hablar, quemar el nombre. no quemar el nombre, porque además la probabilidad de que la persona que haga esto ahora vaya al muere, digamos, eh, es alta, digamos. Entonces, no sé, y esto de que, esta historia de que tú pierdes, pero no importa porque quedas posicionado, creo que ha ocurrido muy pocas veces. La abrumadora mayoría de los que pierden, pierden y nunca más vuelven. Entonces yo creo que es complicado, es costoso, ¿no es cierto?, para las personas que se ponen en esa posición. Algunas de las personas que yo más aprecio y que me gustaría que alguna vez tuvieran la oportunidad de ser presidente o presidenta, prefiero que vayan a ganar, no a perder. ¿Mm? Y entonces que no vayan en esta.
esa es mi sensación, pero no soy un experto electoral. Ahora, la alcaldesa Matei ya fue y lo que indican las encuestas es que ganaría si la Claro. elección fuera hoy día. Sí, puede ser. Pero vamos a ver. Po. Vamos a ver. Vamos a Eso, ver. ¿cómo estás viendo a la derecha, a Chile Vamos? O sea, las derechas, las oposiciones, Chile Vamos, el Partido Republicano y Amarillos Demócratas. Yo creo que la derecha está buscando su nueva alma, porque yo veo que hay como cultural y filosóficamente hay tres derechas en este momento, que no son los partidos, ¿ah? Está como mezclado, es más enredado. Hay una derecha clásica, nostálgica del neoliberalismo, los Chicago Boys e incluso la dictadura, digamos, el autoritarismo de la dictadura. Hay una derecha claramente establecida ahí. Hay una derecha liberal, ¿no es cierto? Más centrista, más moderna, ¿no es cierto? Evópoli, Claro, algunos de Evópoli. pero también hay, hasta en la UDI hay de eso, ¿ah? Hay de RN, hay un mundo, tiende a ser un poco más joven, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Y hay otra derecha que es una derecha bastante más nueva, para Chile, que es una derecha social cristiana, ¿ya? Es una derecha, por así decirlo, que está tratando de jugar el juego que jugó la Merkel en Alemania, ¿cierto? Es como una derecha que cree en el mercado, cree en el capitalismo, cree en la libertad, pero valora la existencia, por ejemplo, de protección social. Que eso no es... ¿Cómo qué personajes están ahí? Yo creo que ha habido, o sea, el lugar más importante de esto, de esta manera de pensar para mí es un centro de estudios que se llama el Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. El IES, donde ¿no está es Daniel cierto? Mansuy, Josefina Arao. Eso es básicamente, para mí es socialcristianismo alemán, digamos, básicamente muy claro. Y ellos, y si tú los lees y los escuchas, vas a ver que ellos son muy críticos como de los neoliberales, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Y también de estos nuevos liberales progre, porque los encuentran que abandonan como las cosas como éticas, ¿te fijas? En el fondo lo que estamos hablando es de una derecha que es culturalmente un poco conservadora, como que trae de vuelta el tema de la familia, la religión, todo eso. Es pro mercado, pero con protección social. Esa mezcla que básicamente es el Partido Demócrata Cristiano Alemán, yo creo que está emergiendo. Y yo creo que todavía no está claro cuál de estas cosas va a predominar. ¿Mm? Lo que me parece con la Evelyn Matei, que encuentro interesante, es que yo creo que ella se da cuenta completamente de esta ensalada y le toca navegar estas aguas, ¿no? Da a veces señales para allá, para acá, y bueno, tiene que ir como posicionándose, pero La derecha ya está como en plan de que va a ganar, o sea, ¿la ves como triunfalista? no, yo los veo preocupados más bien. Pero lo que yo sí creo es que no tiene ningún sentido para la derecha simplemente ganar para tener un gobierno fracasado. Y la manera de no tener un gobierno fracasado es que ellos sean mucho más claros en términos de cuáles son las ideas que le proponen al país, y eso no está claro ahora. O sea, este proyecto de derecha que viene va a ser una derecha liberal, evópoli, así como Wall Street, digamos. Va a ser una cosa nostálgica, digamos, de los Chicago Boys y de la dictadura, digamos. O va a ser un proyecto social cristiano europeo con protección social y libre mercado. No sé, yo todavía no lo sé. Y me parece que los chilenos no lo entienden. La gran virtud que tuvo la concertación, por eso duró 20 años, ¿m? Era que todos los chilenos entendían de qué se trataba la concertación. Y eso que contenía contradicciones. Sí. Contenía a los socialistas, los demócratas cristianos, liberales, qué sé yo. Pero hubo síntesis. Pero de, todo claro. el mundo, hasta el taxista que tú tomabas en la esquina, te podía explicar de qué se trataba la concertación. No tenía ninguna duda. De esto se trata la concertación. Estamos haciendo esto no lo vamos a hacer, esto sí lo vamos a hacer. ¿Me gusta o no me gusta? Cuando un proyecto político es claro en lo que está, en lo que le propone al país, y además es creíble, o sea, le está proponiendo al país algo que se puede hacer y que el país quiere que se haga, ahí es cuando se construye una hegemonía. ¿Mm? Si tú construyes un proyecto que nadie entiende de qué se trata, eso es simplemente un concurso, es como un concurso de Miss Universo, porque quién es el Ahora, más popular, digamos. esta indefinición, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto, Oscar. Esta indefinición, como dices tú, entre cuál de las derechas es la que, y cuál es el programa de gobierno, cuáles son las ideas, ¿esa indefinición le puede costar la elección a Evelyn Matei? Sobre todo con la presión que tiene desde el lado republicano hacia Puede ser. más dura. Pues yo siento que no, porque la verdad es que este gobierno, claro, va a tener un final mejor, como dije al principio, pero no es percibido como un gobierno exitoso, incluso por sus partidarios. ¿M? Por lo tanto, es muy probable que tengan, o sea,
tiene que hacer demasiados errores no forzados para perder la elección, ¿no? Incluso como decimos, un concurso de belleza, en que da lo mismo la idea, sino que simplemente quieres más popular, probablemente va a terminar ganando algún candidato o candidata de derecha. Así que mi instinto es que no está en juego eso. Lo que está en juego es si la derecha le va a poder ofrecer algo creíble como proyecto que estabilice el país bien, ¿no? Porque si van a gobernar y después simplemente vamos a volver para el otro lado y volver para el otro lado y vamos a seguir en esta especie como de vaivén entre posiciones extremas, gritándose a sí misma, digamos, a través de los programas de farándula, yo creo que eso va a conducir a que el país siga estancado, básicamente. ¿Y ves en Evelyn Matei esa posibilidad, ese liderazgo? No lo sé. Vamos, no sé. Yo tengo respeto por ella, tengo un cariño, afecto personal también, pero veo que tiene que, digamos, armar un cocido bien complicado de hervir, digamos. Tiene muchos elementos que tiene que balancear. Y vamos a ver. Oscar Landerreche, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.